Chicos, ¿están escuchándome? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuántos somos? Que nos veamos por ahí. $44 personas somos. Muy bien. ¿Quién es mi interlocutora? ¿Quién fue la que me habló? No la veo. Acá, ¿Todas? Juliana. Hola, Juliana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, chicos, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos? Es la 1:30. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Perfecto, profesor. Es el horario en la cátedra. Así que si les parece bien, vamos a arrancar de alguna manera con alguna informalidad para presentarnos. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Me escuchan todos bien? Sí, profesor, se le escucha bien. ¿Estamos todos? Bueno, largamos entonces, chicos. Buenas tardes, buenos días. No sé si alguno almorzó o alguno no almorzó. Yo no almorcé, así que todavía son buenos días para mí. Para los que hayan comido algo, es buenas tardes. Bueno, mi nombre es Guillermo Vicente. Soy abogado, naturalmente, como corresponde a este ámbito académico en el que estamos. La materia que vamos a dar se llama Teoría General del Proceso. Yo quiero contarles que es mi primera incursión en el ámbito de la Facultad de Derecho, porque fui invitado y convocado a integrar esta cátedra por parte de su titular, que es el doctor Alfonso Basso, que me parece que anda por ahí conectado, me pareció haberlo visto hace un ratito, a quien naturalmente agradezco enormemente porque además de ser un gran profesional, es un amigo desde hace muchos años. Vamos a compartir esta comisión número 2 con la doctora Silvia Berardo, que es la titular de la comisión, y con la doctora María Sandra Pereira, con quien nos une una amistad también porque somos los 3 egresados de la misma promoción de la facultad, así que tenemos una amistad y un conocimiento mutuo de hace tantísimos años. Y en ellas voy a reposar las cosas en las que podamos darles una mano siempre. ¿Sí? ¿Estamos bien con el audio? ¿Vamos bien? ¿Sí, chicos? ¿Estamos bien con el audio? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Sigo adelante. Cualquier duda, cualquier cosa, por favor, háganme señas, ¿sí? Como para que yo sepa si se cortó el audio, si pierden imagen, si pierden calidad en lo que vayamos diciendo. Bueno, termino mi presentación. La idea mía es poder darles algunos parámetros en función de lo que fui encomendado a partir de titular de la cátedra. Yo lo que no les puedo garantizar plenamente es ser un erudito en esto, porque naturalmente trato de ser bien llano y bien práctico para poder ayudar, porque lo que tengo es 32 años de experiencia en el ejercicio de la profesión de abogado, con lo cual hay muchas cosas que yo les voy a ir contando en las unidades que me toque conversar con ustedes, que van a tener que ver tal vez más con la práctica, con la vida práctica, con lo que nos pasa a los abogados que ejercemos la profesión en muchos momentos litigando, y apoyando esa experiencia en la doctrina, en lo que nosotros tenemos que darles a objetivo académico. Así que el objetivo sería poder darles una mano importante con todo eso y que ustedes puedan sentirse cómodos con lo que yo puedo transmitirles en cada una de nuestras presentaciones. ¿Ok? Por favor, insisto, chicos, háganme saber si no se escucha,
si no soy claro, si genero confusión con algo, háganme señas, mándenme, hagan ruidos, no sé, lo que puedan, para que nosotros podamos tener una comunicación fluida. Antes que nada, quiero que sepan también que cualquier circunstancia que quieran comentarme, que quieran consultarme, quieren ya mismo tomar nota de mi dirección de correo electrónico para que cuando lo necesiten puedan escribirme. Dirección de correo electrónico es Vicente, dos iniciales y mi apellido, 64@hotmail.com. De todas formas, también, bueno, nosotros como docentes estamos obligados a subir nuestro material al aula virtual, al campus, en lo cual, naturalmente, tampoco estoy completamente especializado, nos van a ayudar, y ¿Hay algún micrófono abierto que está haciendo mucha descarga? Listo, ya está. ¿Listo? ¿Sí, chicos? ¿Seguimos? Sí, ahora perfecto. Listo, seguimos entonces. Bueno, presentado que fui, somos unos cuantos y me alegro mucho de verlos, a la mayoría. Vamos a tratar de empezar a diagramar un poco de qué se trata esta materia. Yo creo que ustedes ya tuvieron dos clases previas. Tuvieron la clase de presentación el lunes pasado con la doctora Berardo, que fue simplemente una clase de presentación, tengo entendido, ella no introdujo ningún contenido a la unidad que ella tenía. Después el miércoles tuvieron la primera clase formal con la doctora Pereira, tratando la unidad 2, que es jurisdicción y competencia. ¿Es así? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, muy bien, gracias. Y el viernes tuvieron la segunda clase que creo que trataban la unidad 4, que es el juez. Así que me toca empezar por donde las cosas deberían empezar, en principio, que es por la unidad 1. Así que voy a tratar de hacerles una introducción con relación de qué va esta materia. Porque, insisto, es mi obligación tratar de demostrarles a ustedes desde la puerta cómo arranca todo esto. La materia que vamos a dar se llama Teoría General del Proceso. Teoría General del Proceso. Y la unidad 1, que me fue asignada para darles, es la regulación jurídica del proceso. Tenemos una palabra mágica que se repitió 2 veces en estas 2 frases excelentes. ¿Cuál es la palabra mágica? Proceso. Con lo cual, me parece que es importante que ustedes, que son alumnos que están en segundo año de Derecho, que han dado algunas fundamentales para poder iniciar la carrera, puedan tener un concepto bien claro de qué vamos a ver acá. La materia que vamos a dar es una materia introductoria a la teoría general del derecho procesal, ¿correcto? Si bien la materia se llama teoría general del proceso, en realidad yo humildemente disiento con esa denominación, porque entiendo que la materia debería llamarse teoría general del derecho procesal. Después les voy a explicar por qué disiento con eso. También hay algo que quiero hacerles saber. Yo voy a con cierta coincidencia con la doctrina que les estoy transmitiendo a ustedes en determinados puntos, y a veces no voy a estar de acuerdo porque las situaciones prácticas no son iguales, o porque pienso distinto, y como desde hace más de 100 años en la universidad pública existe la libertad de cátedra, voy a tratar de ser libre con la manera de pensar las cosas con las cuales pueda disentir. Las quiero transmitir porque el objetivo de un profesor es tratar de generar en ustedes
la existencia de disensos, para que esos disensos el día de mañana puedan ser discutidos y los podamos llevar a la práctica. Vuelvo sobre el punto. Teoría general del proceso se llama materia, y tenemos que entonces tratar de discernir qué es proceso. Cuando nosotros tenemos alguna duda con respecto a la existencia de determinados vocabularios, de determinadas palabras, con respecto al significado, con respecto a la acepción etimológica de cualquier vocablo del idioma español. ¿A dónde recurrimos generalmente para esto? ¿O dónde deberíamos recurrir generalmente para evacuar nuestras dudas con respecto A un Diccionario. diccionario. Muy bien, chicos, fantástico. Esos diccionarios, cuando era chico y ustedes no existían, eran solamente de papel, ¿correcto? Eran biblioratos gordos, grandotes, más finitos, más chiquitos. Bueno, hoy, gracias a Dios, la tecnología nos permite consultar los diccionarios a través de Internet, siendo el sitio de la Real Academia Española, la RAE. Con lo cual, cualquier duda automáticamente la podemos evacuar sin ningún de demora. Entonces yo, como quiero empezar desde lo más general a lo más particular, fui al diccionario para ver cómo nos define el diccionario la palabra proceso. Insisto, estamos en el título de la materia, Teoría General del Proceso. Teoría General del Proceso. ¿Qué es proceso? ¿Qué es proceso para el común de la gente? Olvidémonos de que estamos estudiando Derecho, olvidémonos de que somos abogados, o olvidémonos de que ustedes van a ser abogados. ¿Qué es para cualquier persona que camine por la calle, para cualquier lego, cuando uno se le dice proceso? ¿A qué piensa? ¿A qué se refiere? Un ciclo de elaboración de algo. Te escucho, ¿cómo? Un ciclo de elaboración de algo. Bueno, vamos a ir al diccionario, así nos sacamos la duda directamente. ¿Cómo nos define el diccionario de la Real Academia Española a la palabra proceso? La define con 3 acepciones. 3. La primera, que es la que generalmente más se utiliza, que por eso se pone en primer lugar, la primera es la acción de ir hacia adelante. Acción de ir hacia adelante. Proceso, acción de ir hacia adelante. La segunda acepción es proceso, transcurso del tiempo. Y la tercera acepción, que emparenta ya un poco más con lo que vamos a empezar a desarrollar en esta materia, es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una acción artificial. El diccionario también contiene una definición vinculada al derecho, pero yo no se las voy a dar porque vamos después a ser puros en esta definición. Pero entonces nosotros tenemos que tener claro que cuando hablamos de un proceso, fundamentalmente estamos hablando de una acción de ir hacia adelante. Es decir, un proceso implica evolucionar, no implica involucionar. Un proceso significa que algo, para bien o para mal, se desarrolla hacia adelante, no se desarrolla hacia atrás. Si estamos pensando en un proceso como una acción de ir hacia adelante, nosotros tenemos que nuestra materia se llama teoría general de ir hacia adelante. ¿Ir hacia adelante con qué? Y ahora vamos a empezar a tratar de meternos en el marco jurídico propiamente dicho. Quiero sumar, que ya se lo deben haber dicho la doctora Berardo y la doctora Pereira, y también el doctor Basso, con quien quiero que tuvieron la clase plenaria el jueves, que es que el titular de la cátedra nos invita a seguir con, a lo largo del desarrollo doctrinario, a un tratadista, a un procesalista muy importante de la República Argentina, que es el doctor Alfredo Gossaini. Creo que él ya se los debe haber mencionado. Gossaini tiene la particularidad de haber colocado en la red todos sus trabajos jurídicos editados. Fundamentalmente el Tratado de Derecho Procesal Civil, que es un tratado muy importante en cuanto a volumen, de dificultosa reproducción en papel, porque es muy gordo, pero que ustedes lo van a poder consultar
si lo quieren ir bajando o lo quieren ir mirando a medida que vayamos avanzando con las unidades. Insisto, el doctor Basso nos sugiere seguir a Gossaini en la mayoría de las cosas que nosotros podamos ir enseñando. A su vez, hay otro procesalista muy importante y un clásico en el ámbito de esta materia, al que vamos a seguir también en algunas de las oportunidades, que es al doctor Lino Enrique Palacio, que es un procesalista antiguo, pero muy clásico en la materia, con su tratado de Derecho Procesal Civil, y después en algunos temas específicos que vamos a seguir a un tratadista rosarino, camarista, fue camarista, o es camarista que todavía, es un hombre grande, ya debe estar jubilado, es el doctor Alvarado Belloso, que es también un referente internacional y criollo, como todos. Vuelvo al tema de la definición de proceso, y me acordé de Gossaini porque voy a introducir la definición de proceso a partir de lo que Gossaini nos enseña. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Listo, seguimos entonces. Gossaini nos dice, en algunas de sus alocuciones, que el concepto que yo les ofrecí hace un ratito de proceso, de ir hacia adelante, no difiere en el marco jurídico de lo que realmente sucede cuando uno piensa en proceso. Gossaini nos dice que ese concepto del vocablo no difiere generalmente de aquel que se usa para definir el proceso en el sentido jurídico estricto, porque de una concatenación de sucesos que pueden ser físicos, químicos, biológicos o jurídicos, que prosperan hacia un fin para luego terminar y obtener así determinadas conclusiones. Esto es un marco general de lo que vamos a estudiar. Proceso, entonces, es un conjunto. Insisto, no les voy a dar una definición técnica, estamos dando una definición a priori para entrar en tema. Un conjunto de hechos concatenados, de sucesos concatenados, que prosperan hacia un fin para luego obtener una conclusión determinada. Eso es un proceso. Siempre pensar en que es un desarrollo hacia adelante. Lo que va a pasar va hacia adelante y no hacia atrás. Siempre en proceso. Ahora bien, ¿cuál es la definición técnica que Gossaini, al que seguimos por definición, cuál es la definición técnica que Gossaini nos enseña respecto al proceso? ¿Qué es un proceso en el sentido? Gossaini nos dice que proceso es un sistema compuesto por una serie de actos derivados de las partes y del órgano jurisdiccional, coordinados entre sí y realizados en forma sucesiva, que tienen como fin fundamental lograr la justa composición del conflicto. Si ustedes quieren, yo se las vuelvo a dictar, se las dicto, literalmente. La analicé. ¿Parece bien? Por favor. Vamos, se las dicto. Sistema compuesto por una serie de actos derivados de las partes y del órgano jurisdiccional. ¿Sí? Coordinados entre sí y realizados en forma sucesiva, que tienen como fin fundamental lograr la justa composición del conflicto. ¿Cómo van? ¿Pudieron completa? ¿Pudieron, chicos? Sí, profe. Bueno, genial.
Léanla a la par mía y van a ver que hay 2 o 3 cosas que yo les quiero resaltar respecto de esto, con las que y una con la que yo en lo particular y en lo profesional voy a disentir. Me estoy tomando un mate. Sistema compuesto por una serie de actos derivados de las partes y del órgano jurisdiccional. El derecho procesal, la teoría general del derecho procesal, requiere de una trilogía ineludible. Requiere de la jurisdicción, es decir, del órgano jurisdiccional, llamémoslo juez, requiere de la acción, cosa que ustedes creo que todavía no empezaron a ver, pero no importa, requiere de la acción, que es el ejercicio que los ciudadanos hacemos del requerimiento al órgano para la dilucidación de un determinado interés particular, y requiere del proceso. Es decir, la teoría general del derecho procesal, la teoría general del derecho procesal, así yo entiendo que debería llamarse la materia, se compone de un tridente integrado por el órgano jurisdiccional, por las partes que requieren la intervención de ese órgano jurisdiccional y por el camino, la vía por la cual ese requerimiento va a caminar, va a desandarse, va a ir hacia adelante, para culminar con lo que podría ser una sentencia, podría ser un laudo arbitral, podría ser 2 o 3 cosas más, que van a equivaler a lo que en doctrina una norma particular, para diferenciar de las normas generales. Pero no lo quiero mezclar con esto. Sigamos con el proceso. El proceso entonces es el tercer integrante de trilogía que compone la teoría general del derecho procesal. El derecho procesal, insisto, se compone de esos 3 elementos. Si volvemos a la definición de Gossaini, vemos que él define a la palabra proceso, al término proceso desde el punto de vista jurídico, como el sistema compuesto por una serie de actos derivados de las partes y del órgano jurisdiccional, coordinados entre sí y realizados de forma sucesiva, que tienen como fin fundamental lograr la justa composición del conflicto. Esa justa composición del conflicto se va a obtener a través, insisto, de una sentencia o de un laudo. Ahora yo les voy a dar mi opinión particular respecto de en qué disiento de esta definición que Gossaini nos enseña. Yo disiento en que la justa composición del conflicto puede serlo o no. Puede haber, y de hecho tiene que haber, una composición del conflicto dado por los particulares al órgano jurisdiccional. Ahora, esa composición del conflicto, esa resolución del conflicto, puede ser justa o puede no ser justa. Depende de dónde estemos parados. La justa composición del conflicto, Gossaini seguramente la expresa a través de la necesidad, del cargo que tiene el órgano jurisdiccional de ser imparcial, ¿correcto? El órgano jurisdiccional, juez, tribunal, tribunal arbitral, Suprema Corte, Corte Suprema, tendrían que ser, por definición, imparciales. Ahora, ¿eso nos garantiza una justa composición del conflicto? Es decir, ¿hay una justa composición del conflicto realmente? Puede que sí, si la solución del conflicto da a mis intereses. El lado de enfrente puede no ser justa, o mirada por un tercero que no sea un juez también puede aparecer como injusta. Es decir, me parece que la definición de proceso, al incorporar la palabra justa a composición del conflicto,
le incorpora un tinte subjetivo con el que yo particularmente no estoy de acuerdo. Seguramente mis compañeros de cátedra piensan diferente. Bueno, lo discutiremos en algún momento tomándonos un mate como estoy tomando yo. Pero por el momento, yo pienso que la justa composición del conflicto es un tema discutible. Volvemos a la definición de proceso. Entonces, tenemos que proceso, como integrante de la trilogía de la teoría del derecho procesal, junto con la acción y junto con la jurisdicción, es el camino necesario e indisoluble en un Estado de Derecho para que los particulares podamos resolver pacíficamente determinados conflictos que podamos tener. No se olviden que el Estado de Derecho, como ustedes ya lo saben, está prohibido el uso de la fuerza por los particulares, ¿correcto? Por eso recurrimos a los órganos jurisdiccionales para poder dirimir nuestras eventuales diferencias. Después vamos a ampliar un poquitito más con respecto a eso. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Estamos bien? Perfecto. Sí. Sí. Chicos y chicas, chicos y chicas. Digo chicos en términos generales por una cuestión de edad. Yo no termino de acostumbrarme a diferenciarlos. Para mí son todos iguales, chicos y chicas. Cuando pueda o le quede cómodo, ¿le puede repetir el mail suyo? Sí, cómo no. ¿Toman nota? Vamos. E de Guillermo. E de Ernesto, que es mi segundo nombre. Vicente, que es mi apellido. Ahí está. ¿Estás ahí, Zoe? Hola, Zoe. Zoe es amiga de mi hija. Vicente64@hotmail.com. ¿Sí? Zoe, ¿voy bien? ¿Vos que me conocés? Sí, perfecto. Muy claro. ¿Vamos bien? Ah, bien. ¿Sí? Buenísimo. Seguimos. Chicos, volvemos a la definición del proceso para hacerles un comentario más. Este sistema, el sistema de la necesidad de hablar de proceso y de hablar de la trilogía que integra el derecho procesal como ciencia, ese sistema, surge como una necesidad del Estado, como les decía hace un ratito, de asumir la institución de los particulares el poder coercitivo. Nosotros, teóricamente no podemos salir a agarrarnos a trompadas por la calle, no podemos dirimir nuestras diferencias civiles, comerciales, administrativas, tirándonos cuchillos por la cabeza. No podemos, tenemos que recurrir al Estado, que es quien tiene el monopolio de la jurisdicción, ¿correcto? Entonces, esa prohibición de la autodefensa, hace que nosotros tengamos que caminar por esta vía llamada proceso para poder llegar finalmente a algún tipo de resolución. Insisto, norma particular sentencia, norma particular laudo en el caso de que sea un laudo arbitral, y que puede ser justa o injusta. Discutámoslo en otro ámbito. Pero es el siguiente, que es importante para que ustedes lo tengan claro. No basta con que el juez diga el derecho, es decir, la jurisdicción viene del latín jurisdictio, decir el derecho. Hay alguien impuesto por el Estado y formado académicamente que debe decir el derecho, el juez, el tribunal, la Suprema Corte, la Corte Suprema, el Tribunal de Casación. Pero ese decir el derecho no alcanza, en muchos términos, muchas veces, sino que se debe establecer un método, un camino, para que esa solución de las que se les plantean por vía de la acción y de la pretensión desemboquen en una norma particular que yo les he explicado hoy llamada sentencia. Acá les introduje un término que ustedes hasta acá lo habían escuchado mientras charlábamos, que es pretensión. Yo les hablé de órgano jurisdiccional o jurisdicción, les hablé de proceso, no les hablé de pretensión. La pretensión es la hermana menor de la acción. La acción es
aquella facultad que los particulares tenemos de poner en marcha en el sistema judicial para reclamar nuestros derechos. Pero esa puesta en marcha, que es como si fuera la llave del auto, la tenemos que colocar en el auto para que el motor funcione. La llave para que el motor funcione se llama pretensión. Y esa pretensión, en términos prácticos, es la demanda. Es el escrito de demanda en términos civiles y comerciales, la querella en los casos criminales, la demanda entre los tribunales laborales, las distintas manifestaciones, cuál es la acción, las presentaciones en términos de los contenciosos administrativos. Entonces, tenemos, insisto, quiero ser muy pesado con esto, porque esto es el ABC de la teoría general del derecho procesal. Trilogía. Jurisdicción, partes o acción, en este caso, proceso, y en el medio, entre y el comienzo del proceso, aparece la pretensión, que es la demanda. Pero ahora no lo quiero mezclar, es simplemente para que ustedes tengan clara esta trilogía. Y si quieren, para completar este primer acercamiento a la palabra proceso, les voy a dictar, si ustedes quieren, también se las dicto, igual la van a leer porque van a tener acceso a hacerlo, les voy a leer la definición de proceso que nos enseñó en su momento, que cuando Gossaín no era todavía el jurista que soy, cuando nosotros estudiamos por el manual y el tratado de Palacio, de Lino Enrique Palacio. Les voy a dictar, si ustedes quieren, la definición de Palacio, que no, pero en algunas cosas difiere de la de Gossaín. Se las leo primero y después, si quieren, la vemos juntos. La definición de Palacio de proceso es el conjunto de actos, parecida a la que empezamos con Gossaín, recíprocamente coordinados entre sí, también parecida a la de Gossaín, de acuerdo con reglas preestablecidas que conducen a la creación de una norma individual destinada a regir un determinado aspecto de las conductas de los sujetos ajenos al órgano que han requerido la intervención de éste en un caso concreto. Y acá viene la diferencia con Gossaín, en lo que sigue. Así como la conducta de extraños al órgano frente a quienes se ha requerido esta intervención. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la definición de Palacio y la definición de Gossaín? De proceso, que Palacio incorpora en la definición de proceso al que está en la vereda enfrente. ¿Correcto? Al que está en la vereda enfrente. Gossaín no lo incorporó. Gossaín en su definición incorporó la palabra justa a la composición del conflicto. Yo no estoy de acuerdo, no importa. Palacio, ¿qué hace? Incorpora al que está en la vereda enfrente, porque dice que el proceso es un conjunto de mecanismos entrelazados y coordinados entre sí, a través del cual el órgano jurisdiccional, a requerimiento de parte, termina analizando el conflicto a través de una norma particular o sentencia en este caso, pero incorpora entre su definición a las dos partes, a quien requirió la intervención del órgano, y también a quien no la requirió. Porque a quien no la requirió también está sujeto al proceso. Y también está sujeto al mismo camino, y debe recorrer el mismo camino, aún en el caso, y esto es importante, en el caso en el cual esa persona, ese, llamémoslo, demandado, no se presente a hacer valer sus derechos en juicio. Es decir, el proceso también le es oponible, eso sépanlo, el proceso le es oponible a quien no se presenta a defenderse o a hacerse escuchar en un juicio al que ha sido requerido intervenir. ¿Soy claro, chicos? ¿Soy claro? Profe, ¿puede volver a dictar la definición de Palacios? Te la voy a dictar. Perdón que me tomo mal. Se las dicto de nuevo. Vamos. Palacio define el proceso como el conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí,
de acuerdo con reglas preestablecidas, ¿sí? Que conducen a la creación de una norma individual destinada a regir determinado aspecto de la conducta de los sujetos ajenos al órgano que han requerido la intervención de éste en un caso determinado, concreto. ¿Sí? Así como la conducta de los sujetos extraños al órgano frente a quienes se ha requerido esta intervención. Que es lo que yo les explicaba recién, incorporando la noción del demandado. ¿Sí, chicos? Hola, disculpe, profesor, le hago una pregunta. Disculpe mi ignorancia, pero ¿qué significa oponible? Oponible es cualquier cosa que a vos se te pueda poner enfrente, y que pueda generar una reacción de tu parte. Es decir, vamos al concreto caso del proceso. Suponte que vos debas 5.000 pesos a una persona y que le hayas firmado un pagaré. O hayas librado un cheque y ese cheque ha sido rechazado sin fondo. Se inicia un proceso, tu acreedor va a iniciar un proceso por el cual va a intentar, a través del requerimiento al órgano jurisdiccional, Justicia Civil y Comercial, de la provincia de Buenos Aires, va a intentar poner en marcha los mecanismos jurisdiccionales para que vos le pagues, ¿correcto? Formaliza la demanda ejecutiva, te puede hasta trabarte un embargo de fondos que vos tuvieras en alguna cuenta bancaria o lo que fuera, y te van a comunicar esa demanda a través de un acto jurisdiccional también, procesal, que se llama mandamiento de intimación de pago. Te van a intimar de pago. Te intiman de pago, vos te notificás, porque van a tu casa, te tocan el timbre, viene el oficial de justicia y te deja el mandamiento. Y te dice, bueno, tiene usted 5 días para oponerse al progreso de esta acción ejecutiva. Pero vos tomás el mandamiento, las copias de la demanda, la copia del cheque, qué sé yo, haces un avioncito y lo mandás a mudar. Lo tirás a la basura, haces un asado, no le das ni 5 bolas. Sin nada. Chao, hasta luego. Vos no te opusiste, ¿correcto?, al progreso de esa acción ejecutiva y no le diste ni 5 bolillas. Al poco tiempo, se va a dictar una sentencia en ese proceso que te va a condenar, salvo que la demanda esté mal hecha, pero si la demanda está normalmente bien hecha, el acreedor va a obtener que te va a condenar a vos al pago. ¿Correcto? Te va a condenar al pago. Y vos decís, ¿pero cómo? A ver, si yo no me presenté en el proceso, no me presenté ni a decir que sí ni a decir que no. Bueno, eso es ser que la sentencia resulta oponible a vos. Es decir, la sentencia te condena al pago. Y vos no te presentaste. Ni para defenderte, ni para decir que sí, ni para allanarte, digamos, en este caso. El término correcto desde el punto de vista procesal es allanarse. Vos podrías haberte allanado, decir, sí, debo esto, ¿cuánto debo? Tanto. O decir, no, yo no debo nada. Hubieras obtenido una sentencia que te condene igual, salvo que le hubieran rechazado la demanda porque estuviese cada mal hecha o tuviera algún defecto procesal de forma. Eso significa que sea oponible. Que vos, y ahí está el tema de la definición de Palacio, por eso está buena la definición de Palacio, y me gusta más que la de Gossain, porque la definición de Palacio incorpora al que está en la vereda enfrente. En este caso, vos que debías plata por un cheque sin un fondo librado, que no seguramente no es tu caso, pero no importa, te lo pongo gráfica. Profe, una pregunta. Sí. Soy Diego, ¿cómo le va, profe? Hola, Diego. No tiene que ver con esta materia, pero aprovechando sobre el ejemplo que le acaba de dar ahí al otro chico, ¿no entraría en comienzo el tiempo de prescripción, por ejemplo? No, a ver, depende de lo que estemos hablando. Metiste el dedo en la llaga en un punto muy específico. La prescripción no se decreta de oficio.
Es decir, si una demanda se promueve para tratar de hacer valer un derecho que está prescripto de acuerdo a la contabilidad de los plazos legales que se establezcan en la ley de fondo, porque los plazos de prescripción no los establecen los códigos procesales, se establecen las leyes de fondo, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, bueno, los códigos de las leyes de fondo en general. La prescripción, en el caso que vos planteás, tenés que hacerla valer vos como demandado. Si vos no te presentás a oponer la prescripción la prescripción de la acción por el derecho que quieren hacerte valer, te van a condenar igual. ¿Correcto? El juez no puede declarar la prescripción de una acción. ¿Estoy claro? Sí. Hay una manifestación voluntaria, sería. No, perdóname, no te escuché. No, si no hay una manifestación voluntaria del damnificado. No, claro, sería. una manifestación contraria, más que una manifestación contraria. Vos tenés que presentarte a oponer una defensa que se llama acción de prescripción. Pero bueno, quiero que tengan primarios cómodos para que ustedes puedan ir viendo de qué va esto. El proceso, les reitero, es un camino. Ese camino hay que transitarlo. Como actor, si vos promoviste la demanda, o el requerimiento que sea. Y como demandado, o como sea, llamémoslo como sea, de acuerdo al tipo de acción que se esté ejerciendo del otro lado, también ese camino te incluye. Y ese camino te puede condenar, te puede beneficiar. ¿Sí? Sea como sea y estés parado donde estés parado. Por eso, insisto y vuelvo a la definición de Palacio, la definición de Palacio en ese sentido la advierto como más completa que la de Gossain en cuanto al proceso. El proceso involucra no solamente al órgano jurisdiccional, no solamente al que ejerce la acción, sino también involucra sometido a esa acción en la vereda del frente, para obtener finalmente una resolución judicial que haga o no haga lugar al derecho reclamado. Hasta acá estamos, chicos. ¿Está entendido más o menos esto? Sí, profe. ¿No le molestaría repetir una vez más la definición de Palacios de procesos? Igual la van a tener, está accesible porque está por todos lados, pero se las leo una vez más. Vamos. Conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí. De acuerdo con reglas preestablecidas. Que conducen a la creación de una norma individual. Sentencia. Destinada a regir en determinado aspecto de la conducta de los sujetos ajenos al órgano, el órgano es el juez, que han requerido la intervención de éste en un caso concreto, así como la conducta de los sujetos extraños al órgano, frente a los cuales se ha requerido la intervención del órgano. ¿Sí? Así que esa es la definición de Palacio. Zoe, ¿vamos bien? Te uso a vos como... ¿Estás por ahí? Sí, perfecto. Seguimos. Bueno, chicos, ahora entro en un temita sencillo, pero que está bueno que lo tengan claro. Cuando un lego, una persona que no maneja vocabulario de derecho, anda por la calle, en la televisión, en la radio, por internet, en las redes sociales, en cualquier lado, se confunde a proceso con juicio. Ustedes seguramente cuando han pensado antes de estudiar derecho, el proceso lo incorporan como un sinónimo de juicio. Quiero que tengan claro, ya que estamos hablando de proceso y estamos todavía desmenuzando el título de la materia, que proceso y juicio no es lo mismo. Proceso es todo lo que yo les acabo de explicar, ¿correcto? Un camino destinado a que el órgano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre proceso y juicio? Que el juicio necesariamente implica
un conflicto entre dos partes. El órgano jurisdiccional, o el tribunal arbitral, o el tribunal de amigables componedores, tiene que resolver. ¿Esto qué quiere decir? Que hay procesos que no contienen juicios. Hay procesos que no contienen juicios. Por ejemplo, Doc, demos un ejemplo, Doc. Los procesos sucesorios. Cuando la abuela de cualquiera de nosotros fallece y se quedó con alguna cosita, tiene una casita, tiene un yate en Monte Carlo, tiene un Rolls Royce en Londres, o tiene un par de zapatos abajo de la cama. Todos quisiéramos tener una abuela así. Bueno, pero hay que tener fe, tenemos que tener fe. A mí no me tocó. Tenemos que recurrir al órgano jurisdiccional para que ese órgano jurisdiccional declare quiénes son los herederos universales de esa persona. Si esa persona dejó un testamento, porque no tiene herederos forzosos, declaró que por testamento que su voluntad es dejar el yate en Monte Carlo a la prima segunda, tenemos que recurrir al órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional abra ese testamento, verifique la validez formal y material de ese testamento y declare salvo oposición, que por el fallecimiento de la abuela le sucede el heredero o la heredera testamentaria o los herederos forzosos, los hijos, el esposo y los demás en la cadena que lo van a ver cuando estudien en familia. ¿Qué quiero decir con esto? Proceso y juicio no son lo mismo. El proceso puede contener el juicio, pero el juicio, mejor dicho, al revés, el juicio contiene el proceso, pero el proceso no necesariamente contiene el juicio. Proceso hay siempre, pero no siempre hay juicio. Cuando nosotros tenemos que recurrir a los procesos voluntarios, como las sucesiones, salvo que haya un conflicto interno y se pelee entre los herederos, adentro, entonces sí, se va a convertir un proceso voluntario en un proceso contencioso, pero si no, en general, el mejor ejemplo es la sucesión, o las sucesiones no requieren de la existencia de un juicio por conflicto. Otro ejemplo clásico para esto es el de la declaración de insania, por ejemplo, de una persona, o la de algún tipo de dificultad física de alguna persona, para lo que hay que recurrir a los juzgados de familia, donde en general no hay oposición. En general no hay oposición porque lo que se busca es tratar de ayudar a la persona que lo necesita sin conflicto. Esa es la primera diferencia que tenemos que hacer si escuchamos por la calle o escuchamos por la televisión o por la radio que proceso y juicio es lo mismo. No, proceso y juicio no es lo mismo. Proceso hay siempre, pero no siempre hay juicio. Y ahora les voy a dar otra diferencia importante y que involucra una anécdota personal, que se las cuento ahora cuando termino, que tiene que ver con la diferencia entre proceso y procedimiento. ¿Es lo mismo el proceso que el procedimiento? ¿Ustedes piensan que es lo mismo? ¿Les suena a lo mismo proceso y procedimiento? Sí, ¿no? Suena parecido. Suena más o menos parecido. Digamos, si estamos hablando con cualquier persona que no entienda nada de derecho, probablemente le diga que el procedimiento, se los hago corto y El procedimiento, para que ustedes lo tengan claro, es el conjunto de las fases que están dentro de un determinado proceso y que lo van componiendo a lo largo de su desarrollo. Por ejemplo, un proceso puede tener dos instancias. La primera instancia, que se desarrolla ante el juez de primera instancia, ante quien se presenta la demanda, ante quien se contesta la demanda, ante quien se desarrolla la prueba, ante quien se desarrollan los alegatos, y quien dicta la sentencia de primera instancia. Ahora, si alguna de las partes, disconforme con esa sentencia de primera instancia, apela esa sentencia, se abre una segunda instancia ante la Cámara de Apelación, siempre hablando del proceso civil y comercial, ¿verdad? Ante la segunda instancia se abre
el recurso de apelación. Ese recurso de apelación hace que nazca un nuevo procedimiento ante la... Es decir, todo lo que nosotros hicimos ante el juez de primera instancia forma parte de un procedimiento. Todo lo que vamos a hacer ante la segunda instancia es el segundo procedimiento. Inclusive hasta podemos llegar a la corte. Entonces, chicos, proceso y procedimiento no es lo mismo. El proceso es el género. Y el procedimiento, los procedimientos que puede haber dentro del proceso, distintas etapas dentro de las cuales un proceso se puede desarrollar. Y ahora les cuento la anécdota, para que vean que esto no es, esto es importante que lo sepamos. Hace unos años, cuando yo naturalmente no estaba en la cátedra, fui convocado como graduado para incorporarme al jurado, acá en nuestra facultad, un jurado que tomó examen para el concurso de titular de la práctica procesal civil. Titular de la práctica procesal civil. Se presentaron unos cuantos. El presidente del jurado era un jurista absolutamente maravilloso, un procesalista maravilloso, platense, autor, pluriautor de todo tipo de escritos vinculados al tema, inclusive citado permanentemente por todos nosotros que hemos estudiado antes que ustedes en Derecho, que es el doctor Lucas Sosa. El doctor Sosa presidía el jurado. Yo estaba sentado a la derecha de él. Y se presenta uno de los concursantes y expone, hace su exposición, elige el tema. Demás. Lo detiene Sosa y le dice una cosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula el código que regula el derecho formal por el cual usted está dando esta materia? ¿Cómo se llama? El código en la provincia de Buenos Aires, donde usted está concursando. ¿Cómo se llama el código, la ley que rige los destinos de esta materia para la cual usted quiere ser titular de cátedra? Este hombre contestó, sí, cómo no, es el Código de Procedimiento Civil. No le dejó de decir la palabra civil. Lo cortó y lo echó. Lo echó a la miércoles. Se rajó. Del aula dijo, usted no puede presentarse a rendir como titular una materia llamada práctica procesal civil y comercial si no sabe cómo se llama, cómo se titula el código que rige la materia. El código que rige la materia se llama Código Procesal Civil y Comercial. Y explicó, adelante mío, la diferencia entre procesal, o proceso en este caso, y procedimiento. Él habló de código de procedimiento. Como les expliqué, chicos, el procedimiento integra el proceso. El proceso no integra el procedimiento. El proceso es una de las tres patas de la teoría general del derecho procesal. Y el procedimiento es una especie dentro del género. Así que esta cuestión quiero que la tengan clara y cortita para poder tenerlo como anécdota que les sirva y para que nunca digan que proceso y procedimiento es lo mismo. Son las 2:25. Tenemos que dar clase. ¿Quieren tomarse 5 minutos de descanso? ¿O sigo? ¿Qué dicen? Como quiera, profe. No, usted, si están bien, le metemos parte y por ahí terminamos a las 3. Dale. Le metemos. Entonces, Sí. vamos. Zoe, ¿estás aburrida? ¿Vos no? No, nada de eso. Seguimos. Bueno, chicos, habiendo dicho todo esto, entonces arranqué y me quedé descansando en el título, en el nombre de la materia, ¿correcto? Teoría general del proceso. Todo lo que les conté tiene que ver con proceso. El titular de cátedra me asignó a hablar de la unidad 1. La unidad 1, es decir, la que abre la puerta a la materia, tiene como título la regulación jurídica del proceso, ¿correcto? Ya hablamos de la general, ahora vamos al especial.
Yo quiero tratar de ser lo más exegético posible en el desarrollo del programa para que a ustedes les sea fácil estudiar y para que les sea fácil ampliar, en todo caso, cualquier concepto que yo les pueda dejar acá. Cuando yo estudiaba, y cuando todos nosotros estudiábamos, nos jorobaba que los profesores empezaran a divagar y volaran, hicieran patito con el programa, y que después cuando uno se sentaba a mirar el programa no tuviera la menor idea de dónde ubicarse. Así que yo, como todavía me siento estudiante, voy a tratar de seguir el programa para que ustedes tengan los conceptos básicos bien claros, y que después le metan pata y lean por donde quieran, o lean por donde puedan. Total, después los examinaremos y los haremos sentir el rigor de la ley. Chicos, el programa, la unidad 1 del programa, arranca con derecho sustancial y formal, conceptos, diferencias, órganos que dictan formales y sustanciales. ¿Alguno de ustedes, a priori, así, a ojo, me puede diferenciar qué advierten que sea cuál sea la diferencia entre derecho sustancial y derecho formal? ¿Alguno me tira un centro? A ver qué opinan. Derecho sustancial sería el conjunto de normas que establecen los mandatos de conducta que obligan a los individuos y regulan el orden social, y el derecho formal es el conjunto de normas que establecen los mecanismos por los cuales el Estado asegura el cumplimiento del derecho sustancial y castiga su observancia. Excelente, listo. No sé dónde estás, no te vi, pero parece bárbaro. ¿Dónde tenemos cuáles son los ejemplos de esas normas que establecen las reglas generales y abstractas de conducta de los ciudadanos? Y te voy a agregar algo a la definición que muy bien viste, que es el contexto espacio-temporal. Es decir, el derecho sustancial siempre nos va a determinar reglas abstractas y generales de conducta que rigen para una sociedad determinada, en un momento y en un espacio determinado. Completo esa definición que muy bien diste de derecho sustancial, agregándoles ese contexto. Conducta tal y abstracta para una determinada sociedad en un momento determinado y en un espacio determinado. ¿Correcto? Ustedes, el mejor ejemplo que me viene a la cabeza para esto, que a nosotros nos resulta aberrante y que para otras sociedades no lo es la lapidación. La lapidación a la que son sujetas algunas, en particular mujeres, en algunos países de Medio Oriente, es ley, y regula, es una sanción que se aplica porque ellos estiman que hay una violación a una norma general para un momento, para una sociedad determinada en un momento determinado. Para nosotros es aberrante porque no estamos en esa sociedad, ni en ese momento, ni en ese espacio. Acá las cosas algún día pueden cambiar, y de hecho van cambiando cada tanta cantidad de años, y de acuerdo a cómo las sociedades evolucionan. De hecho, hace 6 años, se van a cumplir 6 años en agosto, se sancionó el Código Civil y Comercial, que nos trajo, nos incorporó una enorme cantidad de nuevos institutos que funcionaban en la jurisprudencia, que funcionaban en la doctrina, que funcionaban en la cátedra, pero que no estaban o estaban dispersos en distintos aspectos de la legislación civil y comercial. De hecho, hay en materia penal, hay 2 proyectos muy importantes, 2 anteproyectos muy importantes de modificación del Código Penal. Nuestro Código Penal tiene 100 años de vigencia. Entonces, todas esas normas de conducta generales valen para un momento determinado y para una sociedad determinada. A veces las tenemos que modificar. Ejemplos de las normas sustanciales, ¿de dónde están contenidas las normas sustanciales? Ya lo dijimos, Código Civil y Comercial, Código Penal,
leyes laborales, sede administrativa, código aduanero, materia tributaria, todo eso es derecho sustancial. ¿Y qué es derecho formal? Entonces, por contraposición, como muy bien lo exponías vos hace un rato, derecho formal es aquel derecho que nos va a permitir aplicar el derecho sustancial en los casos en los cuales ese derecho sustancial requiera ser aplicado por petición de parte, en algunos casos. El que se encarga de la aplicación de un derecho general y abstracto en el caso concreto. ¿Y a través de qué se aplica? Que lo venimos hablando hace más de una hora, o casi una hora. ¿A través de qué se aplica ese derecho general que puede estar controvertido? ¿A través ¿Del proceso? Proceso. A través del proceso. El proceso es el camino, como venimos diciendo desde el principio, por el cual todos los ciudadanos en un determinado momento, circunstancia, en un Estado de Derecho, tenemos que recurrir para reclamar por algún derecho particular que veamos, que sintamos o que estimemos esté conculcado, que esté siendo violentado por el motivo que sea. Y hay un criterio muy interesante, que por supuesto está contenido en la Constitución Nacional, pero que hay una enorme corriente que se ha desarrollado en los últimos 30 años, con mucha especificidad. El artículo 18 de nuestra Constitución habla de debido proceso. Ustedes ya vieron todo constitucional. Habla de debido proceso. El debido proceso aún tiene que ser respetado en el marco de cualquier derecho conculcado que pueda existir en la República Argentina o en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Chile. ¿Por qué? Porque cuando uno eso inmediatamente lo vincula a la legislación penal, ¿correcto? Porque uno lo mira desde el punto de vista de la presunta violación de las normas constitucionales que deben precaver a un individuo para que ese individuo no sufra el abuso del Estado y de la fuerza que el Estado, a través de su poder, pueda ejercer sobre él. Pero el debido proceso, y no quiero decirlo como una palabra rapidita y que quede sin ser desmenuzada, el debido proceso se llama debido porque tiene que tener un marco de garantía constitucional que le permita a cualquier individuo que intervenga en cualquier proceso de cualquier tipo, que le permita ejercer su derecho con libertad y defender su derecho con libertad. Uno de los ejemplos más agudos en los últimos años tenemos fuera del marco de lo penal para poder ejemplificar esta situación, es la del derecho al consumo. El derecho al consumo se ha esparcido a una expansión inmensa en nuestro país, en las legislaciones comparadas, y si ustedes no se van demasiado lejos atrás en el tiempo, los consumidores, que somos todos, de cualquier tipo, hasta hace no muchos años atrás, mirábamos correr la pelota y teníamos muy pocas alternativas para poder defender nuestros derechos o poder reclamar por nuestros derechos como consumidores. Hoy por hoy, a partir de la sanción de la Constitución del 94 y a partir de la legislación específica en la materia y a partir ya de la contención completa de toda esa legislación en el Código Civil y Comercial, el consumidor tiene infinidad de herramientas para poder hacer valer sus derechos y defender, del otro lado, poder exigir el cumplimiento de derechos y poder exigir la manera adecuada de cumplir con sus obligaciones en el caso de las empresas. Hay
hay mucha legislación que antes no existía y que tiene que ver con el rango constitucional que se le da a un determinado proceso con la custodia que para eso se necesita. Cuando hablamos de debido proceso, no pensemos solamente en la legislación penal. Debido proceso es cualquier proceso en el cual tengamos que intervenir. Nuestros derechos constitucionales a ser oídos, a poder expresarnos y a poder defendernos, valen para cualquier proceso, cualquiera. Penal, tributario, aduanero, administrativo y laboral. ¿Sí? Diferencia entonces en derecho formal y sustancial, de acuerdo al programa, la estamos charlando y la estamos viendo y la hemos desmenuzado. Les doy el pequeño paneo de cuáles son quiénes dictan las normas procesales. Las normas formales y sustanciales. Las normas sustanciales, las leyes sustanciales y las normas en general sustanciales son dictadas en nuestro Estado de Derecho por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo en los casos de los decretos y de los decretos de necesidad de urgencia. En el Poder Legislativo a través de las leyes. Artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. ¿Correcto? Normas sustantivas, 75, inciso 12, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo en los casos de los decretos y los DNU. Normas formales, las que aplican, las que se dictan para aplicar los derechos en los casos de conflicto. Artículos 121 y 126 de la Constitución Nacional son poderes no delegados a la nación, con lo cual las normas procesales, en este caso los códigos procesales, son dictados por cada provincia, porque las provincias no delegaron a la nación el dictado de esos códigos procesales, como sí delegaron a la nación el dictado de los códigos civil y comercial, aduanero, penal. ¿Estamos bien, chicos? Perfecto, profe. ¿Listo? Vamos entonces. Segundo, punto 2 de la unidad. Concepto, autonomía, contenido y objeto científico del derecho procesal. Bueno, acá les voy a contar cómo vamos a seguir. El punto 2 se lo voy a desarrollar hasta contenido y objeto científico del derecho procesal. Lo que sigue en el punto, orígenes y evolución de la ciencia, influencia del derecho romano y germánico, y formación del moderno derecho procesal civil, ese punto se los voy a dejar para que ustedes lo lean. ¿Y saben por qué se los voy a dejar para que lo lean? Porque es tremendamente aburrido escucharme hablar del derecho romano, del derecho es un embole. Entonces, como va a ser aburrido, largo y tedioso para que me escuchen, directamente lean en Gossaini, lean en Palacio, cuál es el desarrollo de la influencia del derecho romano y del derecho germánico, fundamentalmente en la concepción actual de la teoría del derecho procesal, y lo vamos a hablar, o lo vamos a evaluar el día que llegue el momento. Pero yo ahora me voy a dedicar a desarrollar esta primera parte, y el punto 3 de la unidad va a ser objeto de la próxima clase el lunes que viene. ¿Correcto? La idea que tenemos, la directriz que nos dio el doctor Basso con respecto a esta unidad es que la desarrollemos en 2 clases, esta y la que viene, y en la tercera clase vamos a hacer un trabajo práctico que no tengo idea cómo lo diseñaré, veré qué haremos, no. Pero por el momento vamos con esto, con los teóricos de la primera parte del punto 2. Concepto del derecho procesal, chicos, concepto del derecho procesal. No quiero ser redundante, yo intenté abrirles la puerta para que ustedes se llenen la cabeza de la palabra proceso, tecnología que integra la ciencia del derecho procesal,
para que sepan que el proceso forma parte de un conjunto integrado por la jurisdicción y la acción, para que ahora podamos llegar a la definición de derecho procesal. Ahora, a priori, ustedes me tendrían que decir, el derecho procesal es el que va a definir la ciencia que integra el estudio de la jurisdicción, de la acción y del proceso. ¿No es cierto, profe? Y sí, más o menos así. Por todo lo que yo les comenté hasta acá, no hay muchas más sorpresas. Así que les voy a leer la definición amplia que a mí me gustó en sentido puro. Es una, para empezar, sabemos que estamos hablando de ciencia, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de derecho. El derecho es una ciencia. Con lo cual, el derecho procesal es una rama de la ciencia jurídica, que refiere al conjunto de normas que regulan la actividad profesional del Estado para la aplicación de las normas sustanciales, como decíamos recién. Les repito, rama de la ciencia jurídica que se refiere al conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las normas sustanciales en el caso en los cuales es así. Como concepto, creo que les es más que suficiente porque ustedes ya incorporaron mucha información cuando yo les estuve hablando del proceso en general, les estuve hablando de la teoría general del derecho procesal integrado por, insisto, jurisdicción, acción y proceso. El programa nos lleva a definir al Disculpe, derecho profe. procesal. ¿Te escucho? Sí, justo estaba copiando textual la definición para ¿Te la tenerla leo de bien en vuelta? claro. Me quedé en conjunto de normas que regula. Que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las sustanciales, como decíamos recién, que son las normas generales y abstractas que definen, que regulan las conductas determinadas, lo que hablamos hace un ratito, la diferencia entre Gracias. ¿te quedó claro? Sí, bárbaro. Seguimos entonces por el programa, y el programa nos lleva a hablar de la autonomía del derecho procesal. Acá voy a seguir al doctor Gossaini en esto, tratando de ser lo más preciso posible. Para el doctor Gossaini, para la moderna doctrina procesalista, a diferencia de que, como van a leerlo, pasaba en Roma y sucedía con la escuela germánica, a diferencia de lo que pasaba en Roma y en la escuela germánica, donde el derecho procesal era un auxiliar del derecho sustancial, era la cenicienta del derecho sustancial. Para la procesalista, el derecho procesal tiene autonomía científica. Es decir, y en la definición que les di hace un ratito, está contenido como una rama de la ciencia jurídica. Tiene una autonomía científica independiente del derecho sustancial. No es ni instrumental, ni secundario, ni accesorio de ninguna otra rama del derecho. Ni del derecho sustancial, ni de ninguna otra rama del derecho. Tiene una autonomía individual para su estudio. Yo les voy a leer, cortito, algo que tiene que ver, quiero que me escuchen, no tomen nota, pero simplemente que me escuchen, tiene que ver con algo que Gossaini destaca en punto a la autonomía del derecho procesal, que tiene que ver con esto. Incorporando los conceptos de acción, jurisdicción y proceso que ya tienen ustedes a partir de las charlas que tuvimos. Pensando en la autonomía científica del derecho procesal, el proceso, aislado de la acción y de la jurisdicción, solo reporta para la disciplina procesal la explicación de los fenómenos que suceden en su curso. Acá viene algo que yo les comenté hace unos minutos. Así ocurría en el derecho romano, donde se considera simple jurisprudencia al derecho procesal. El derecho procesal es la jurisprudencia.
o más tarde con la aparición de las escuelas germanas, que lo tildan como un derecho secundario. Siempre además el proceso era posterior, que no tenía ningún tipo de contenido a priori. Era contingente y supletorio, superficial y secundario. Era simple procedimiento y nada más. Acuérdense de la diferencia que yo les hice entre proceso y procedimiento. En tal sentido, no hay varios derechos procesales. No hay un derecho, insisto, para la moderna doctrina procesalista, no hay un derecho procesal civil, no hay un derecho procesal comercial, no hay un derecho procesal penal, no hay un derecho procesal administrativo, no hay un derecho procesal laboral. Hay un derecho, hay una teoría general del derecho procesal, que estudia la trilogía que ya conocen de memoria y que genera un estudio autónomo, independiente, por completo, de aquel derecho que teóricamente en otros tiempos le daba sentido. Hoy el derecho procesal tiene sentido por sí mismo. ¿Correcto? El derecho procesal, a partir de la creación del estudio en profundidad de la teoría general del derecho procesal, tiene sentido científico por sí mismo. ¿Sí? En este sentido, estoy exponiendo que el sistema del derecho procesal, autónomamente expuesto desde el punto de vista científico, no solamente sirve para evaluar cómo dos partes, a través de un órgano, la obtención de una norma particular llamada sentencia, a través del proceso. Ese es uno de los objetos de estudio de la ciencia del derecho procesal. Pero también la ciencia del derecho procesal estudia varios que tienen que ver y que le dan sentido a toda esta rama del derecho expuesta en los términos en los cuales yo les estoy contando. ¿Por qué? Porque además de estudiar la relación entre órgano, acción y proceso, el derecho procesal como rama autónoma estudia el sistema de enjuiciamiento de un país determinado, de una sociedad determinada, en un momento determinado. El sistema de enjuiciamiento. Cómo se conforma el sistema de enjuiciamiento para las personas que integramos una sociedad determinada en un momento determinado. También integra esta autonomía del derecho procesal, cómo calcula este sistema de estudio del derecho de los sistemas de enjuiciamiento vinculados a la garantía que el derecho procesal le tiene que dar a los habitantes de una sociedad determinada en un momento determinado. El derecho procesal es quien le va a garantizar, nos va a garantizar a todos nosotros el debido proceso. El debido proceso desde lo que yo les exponía hace un rato. El debido proceso en todo tipo de contingencia que nos obliga a recurrir a los órganos jurisdiccionales para reclamar o defender algún derecho. El debido proceso desde el punto de vista de la contemplación constitucional. Ese debido proceso contemplado constitucionalmente también es objeto autónomo de estudio de la ciencia de la teoría general del derecho procesal. ¿Correcto? En eso consiste fundamentalmente, y a eso apunta el estudio de la teoría actual del derecho procesal, a que nosotros podamos tener procesos constitucionalmente amparados, pero concretamente en la vida real, no en la letra de la ley. No. Si sabemos que nosotros sabemos la ciencia procesal es autónoma y que por ende tiene que tener un determinado objeto de estudio, el objeto de estudio de la ciencia procesal autónoma
se compone, como ya les dije varias veces a lo largo de esta hora y media, de tres cosas. Del órgano jurisdiccional, o jurisdicción, de la acción, la jurisdicción, la acción y el proceso son el objeto de estudio de la ciencia procesal. Con esto empiezo a cerrar esta idea. La jurisdicción, como objeto de estudio, es el mecanismo sustitutivo de la voluntad de las partes. Las partes no podemos ir a agarrarnos a trompar porque el chico que hablaba hace un ratito le debe plata por un cheque al otro que le prestó, o que contra el que libró el cheque. Tenemos que recurrir al juez para que ese juez intervenga por nosotros en el reclamo del derecho al cobro. El estudio de la acción como reclamo ante la autoridad jurisdiccional, tenemos que presentar ante la autoridad a reclamar que se nos pague ese cheque que se nos debe, y el proceso como el método de debate que constituye una secuencia de actos, que ya lo dijimos, encaminados a obtener un pronunciamiento final que consolide ese derecho, o rechace ese derecho en la definición de Palacio, que alguno de nosotros está reclamando, está tratando de defender. Es decir, derecho procesal autónomo, porque involucra, insisto, no solamente a la trilogía de estudio, jurisdicción, acción, proceso, sino además porque estudia el sistema de enjuiciamiento en una sociedad determinada y en un momento determinado. El objeto de estudio que le da sentido a la autonomía del derecho procesal. ¿Y cuáles son los contenidos del derecho procesal? Cosa que también nos pide el programa. Contenidos. Se los voy a enumerar rápidamente para que ustedes tengan una idea global de cuáles son los contenidos centrales del derecho procesal como ciencia autónoma. Primero, naturalmente, definición, el primer contenido de estudio del derecho procesal es el proceso. No les voy a hablar del proceso porque no han terminado viendo. El segundo objeto de estudio, para que ustedes adviertan que no solamente estamos hablando de órgano jurisdiccional y nada más, el segundo contenido del derecho procesal también es estudiar a otras formas, diversas formas de heterocomposición. Es decir, la composición de conflictos no solamente se va a consolidar a través de recurrir al órgano jurisdiccional, también existen previstos tribunales arbitrales, componedores y juicios de peritos que son alternativas que las partes en determinadas condiciones pueden elegir para dirimir determinados conflictos, a nivel contractual generalmente. Así que esto quiero que lo tengan claro, no solamente el contenido es aquel que refiere al proceso como lo conocemos, al estudio de otras formas diversas de componer conflictos entre las partes que lo refieren. Tercer contenido de la rama del derecho procesal, lo que yo les dije hace un rato largo respecto de los procesos que no tienen conflictos. Por ejemplo, los procesos voluntarios. También los procesos voluntarios forman parte del contenido del derecho procesal. Como yo les explicaba hoy, por ejemplo, las asociaciones y algunas cuestiones que tienen que ver con derecho de familia y ya está. También algunas presentaciones de orden administrativo. Cuarto contenido del derecho procesal. El derecho procesal estudia y contiene el régimen jurídico de las partes, es decir, quienes ejercen la acción, de sus representantes legales, por ejemplo, cuando la ley que los padres somos los representantes legales de los chicos menores de 13 años, ¿correcto? De acuerdo a la normativa del nuevo Código Civil y Comercial, los padres somos los representantes legales y tenemos que presentar a proceso a un menor, tenemos que presentar a los padres. A los 13 años, los chicos ya tienen algunas pequeñas libertades y se tiene que consultar respecto a algunas cosas, pero hasta los 13 años, los padres somos los representantes legales. Bien. El derecho procesal, la teoría general del derecho procesal, tiene entre sus contenidos el estudio
del a las partes que se tienen que presentar a juicio, a los representantes legales de los chicos, en este caso, por ejemplo, o de las personas que no tienen, que tienen capacidades diferentes, de los mandatarios, es decir, de aquellas personas que representan por mandato, por contrato de mandato a otras, de aquellas personas que se hacen patrocinar por abogados. Ustedes saben que ninguna persona puede presentarse a proceso sin patrocinio electoral. Los abogados tenemos que ejercer nuestra profesión, en ese caso, patrocinando a una determinada persona que necesite recurrir al órgano jurisdiccional para poder reclamar por algún derecho o defenderse. Cuarto objeto de estudio de contenido del derecho procesal, a todos aquellos problemas que tienen que ver con la competencia y la jurisdicción entre los órganos jurisdiccionales. Competencia y jurisdicción. Los jueces también se pelean. Los jueces a veces no quieren trabajar, o a veces no les corresponde determinados temas. Entonces, ¿qué hacen? Plantean cuestiones entre sí de competencia, y nosotros a veces tenemos que lidiar con esas cuestiones de competencia. El derecho procesal estudia la competencia y estudia la jurisdicción como objeto central contenido dentro de esto. Dentro de esto también se estudia las facultades, los deberes, los derechos y las obligaciones que tienen aquellos que componen el órgano jurisdiccional como funcionarios y aquellos que son sus auxiliares. ¿Sí? Otro objeto de estudio son las formas de designación de los jueces, cómo se designan los jueces, cómo se designan a los y cómo se designan los funcionarios, que no son jueces y son empleados, están en el medio, por ejemplo, secretarios. Los modos de designación, por ejemplo, a ver, el Consejo de la Magistratura, los consejos de la magistratura, el nacional y los de las provincias, su composición, la manera en la que trabajan, la manera en la que se regulan y demás, son objeto de estudio por parte del derecho procesal, de la teoría general del derecho procesal. Y finalmente, último punto que quiero ser concreto con respecto al contenido del derecho procesal, tiene que ver con las conductas que se desarrollan dentro de un proceso y cuya garantización constitucional es objeto de estudio del derecho procesal. Las conductas que todos nosotros, los que integramos un proceso como partes, como abogados, como jueces, como secretarios, como peritos, de todo tipo, todos debemos estar desarrollando nuestras tareas con la garantía constitucional que la ley nos autoriza a tener. Esa garantía constitucional, esa constitucionalización del debido proceso es objeto de estudio de la teoría general del derecho. ¿Sí? Último punto, y termino con esto, chicos. No está en el programa, no está en ese puntito del programa, pero tiene indisoluble relación con lo que acabo de contarles, con respecto a la autonomía y demás. Ustedes ya habrán visto en algunas de las materias que dieron, que muchas veces se pregunta, ¿cuál es la naturaleza jurídica de? Naturaleza jurídica del proceso en este caso, naturaleza jurídica del derecho procesal, naturaleza jurídica de cualquier instituto jurídico, siempre vamos a preguntarnos por la naturaleza jurídica, es decir, qué es lo que lo convierte en esto. El derecho procesal, el derecho procesal como ¿es derecho público o es derecho privado? Qué pregunta, ¿no? Porque se supone que el derecho procesal, en particular el civil y comercial, el laboral, regula la actividad, el camino que los particulares necesitamos transitar para ejercer
un derecho conculcado o para defender un derecho. Eso lo convertiría a priori, nos haría pensar que el derecho procesal, en particular el civil y el comercial, es derecho privado. Bueno, tengo malas noticias, no es derecho privado, es derecho público. ¿Por qué es derecho público? ¿Por qué es público el derecho procesal? ¿Por qué la naturaleza jurídica del derecho procesal lo convierte en derecho público? Es derecho público porque el método disciplinado para su estudio a una posición que tiene el órgano frente a los particulares para representar la voluntad estatal. ¿Sí? Para representar la voluntad estatal. Nosotros no podemos ejercer la acción por mano propia, la autodefensa. Necesitamos recurrir al órgano jurisdiccional, como ya lo dijimos. Por ello, en particular para la doctrina procesal moderna encabezada por Hossain, el derecho procesal moderno, como les dije, estudia el debido proceso como máxima garantía que tienen las personas para la defensa de sus derechos. Y en tal sentido, el derecho procesal es público, porque sus reglamentos son absolutos cuando refieren a garantías. Nosotros necesitamos incorporar, con esto termino, incorporar el concepto de debido proceso para todos los procesos que transitemos. Por eso la naturaleza jurídica del derecho procesal lo convierte en público, porque en su corazón está la garantía de cuidar la garantía constitucional de que ese proceso que vamos a transitar va a estar enmarcado dentro de las diversas modalidades de custodia constitucional que la Carta Magna nos prepara. Con lo cual, a la pregunta de examen, ¿el derecho procesal es público o es privado? El derecho procesal, la teoría del derecho procesal, lo convierte por naturaleza en derecho público. Chicos, 3 de la tarde, creo que llegué justo. Espero que no se hayan aburrido mucho. Es mi primera clase, así que confío en que estén contentos y que les haya servido lo que les conté. Nos vamos a ver el lunes que viene. El lunes que viene, entonces, vamos a desarrollar el punto 3 de la unidad 1, a partir de norma procesal, y correo. ¿Quieren alguno preguntarme alguna? ¿Nadie? ¿Todo bien, chicos, entonces? ¿Vamos cerrando? Todo bien, profe. Sí, profe, gracias. Bueno, espero que estén contentos, Gracias espero por que la les haya clase, servido. profe. ¿Cómo? Gracias por la clase, profe. No, quiero que me digan, ponerse colorados y sin pretender ser alcahuetes, solamente díganme si fui claro, digamos, si les pareció adecuado el estilo al que le dimos a la clase. Y traté de ser perfecto. Sí, profe, sí. Muy bien, muy bueno. Súper claro, profe, sí. bueno. Listo, genial, chicos. Me pongo contento. Zoe, vos sos mi monitora, ya sabés, así que cualquier cosa después le decís a Clara, me mandás a retar por Clara. Bueno, les mando un saludo, me despido y vamos a ver cómo corto esto. O lo cortarán desde mediodía, no sé. Salimos por acá. Chicos, nos vemos el lunes que viene. Cuídense todos. Muchas gracias, profe. Gracias. Chau, chau. Gracias.